Buenas madrugadas, Universo Universal. Como quedamos la semana pasada, digo la semana pasada, el video pasado, este, hoy toca hablar de ansiedad y toca empezar a contarles un poco de mi historia con la ansiedad y de mi enfermedad y de mi proceso de la enfermedad. Entonces, vamos a poner los violines dramáticos. Y bueno, eh, para empezar, uno de los puntos fundamentales que a mí me ayudó mucho tanto leyendo y estudiando sobre la enfermedad como en mi proceso terapéutico fue darme cuenta de que una de las principales características o síntomas o no sé, peculiaridades de la ansiedad es que se presenta durante o sea, los primeros indicios de que una persona puede sufrir ansiedad se presentan durante los primeros 6 años de vida. Y otra vez dentro de mi proceso terapéutico, dentro de mi análisis de mi vida, me fui dando cuenta de que efectivamente en mi caso los primeros síntomas de ansiedad se presentaron cuando estaba muy chavito. Yo identifico el primer ataque de ansiedad que tuve cuando murió mi bisabuela. Yo estaba muy chavito, tendría que como 3 4 años más o menos. Y y entonces después de que murió mi bisabuela, platiqué con mi madre y le decía, bueno, no voy a volver a ver a mi bisabuela, qué implica que se haya muerto, ¿no? Y entonces mi madre ya me explicó, me dijo que no, que ya no la iba a volver a ver, demás. Y entonces en ese momento yo empecé a sentir un miedo así horrible, una presión en el pecho horrible. Y es lo que identifico como mi primer ataque de ansiedad. Eh, Tiempo después, cuando estaba en la primaria, usualmente los domingos solíamos ir a casa de familia de mi abuela. Y entonces cuando se empezaba a hacer tarde y era hora de regresar a casa, a mí me empezaba a entrar mucha ansiedad, muchos nervios de que tenía que ir a la escuela al día siguiente. Este, Supongo que por eso entiendo a la gente que no le gustan los lunes, pero bueno, eh, en realidad yo no tenía un motivo. En la escuela no me iba mal, tenía muchos amigos en la escuela, tengo todavía amigos de la primaria, todavía hablo con ellos, todavía a veces me veo con ellos. Entonces, no tenía un motivo real por el cual tener miedo o estar asustado de regresar a la escuela los lunes. Sin embargo, tenía esa sensación de ansiedad. Y eso es otra de las características, ¿no? De pronto la ansiedad eh, se dispara sin un motivo justificado, sin un motivo real, sin un motivo de decir, bueno, voy a saltar de un paracaídas, pues tengo un cierto nivel de peligro y entonces es obvio que me va a dar un cierto nivel de miedo, de ansiedad, etcétera, ¿no? En este caso no había un peligro claro, un peligro latente que justificara la aparición de la ansiedad, ¿no? A raíz de la primera plática sobre la muerte con mi madre, eh, yo me hice intolerante ante la idea de la muerte y cada vez que yo pensaba en la idea de la muerte se me disparaba en automático el ataque de pánico. Y eran microataques, no me duraban más que un par de minutos, pero se me disparaban. Y y bueno, así fue pasando. Eh, otro episodio que recuerdo mucho fue cuando igual estaba en la primaria, nos llevaron a una visita a uno de los telescopios que había en la ciudad, creo que era del Poli, y entonces nos estaban dando una charla del universo y estaba así como en un, como en una sala de cine más o menos, y entonces a mí hablar o sea, del estar escuchando que la persona hablaba de la magnitud del universo, de las dimensiones de tiempo del universo, me empezó a generar mucha ansiedad, tanto que tuve que salirme de la sala. Y ahí empecé a hiperventilar. Fue la primera vez que empecé a hiperventilar.
pero son de esas cosas que no asocias, que se quedan ahí como perdidas en el archivero de los recuerdos y que de pronto yo nunca entendí que eso era ansiedad, ¿no? A pesar de haberla estudiado, a pesar de no sé, de tener todo el conocimiento, no, de pronto no asociaba que esos eventos eran eventos de ansiedad, ¿no? Después pasó mucho tiempo, ya en mis veintes, ya había salido de la carrera, etcétera. Tenía una novia con la que usualmente solíamos ir mucho al cine, nos íbamos a ver dos funciones seguidas, era bastante común. Íbamos una vez cada 15 días más o menos, había veces que más. Y entonces de pronto, cuando, cuando íbamos al cine, si llegábamos temprano, de pronto había veces que me empezaba a sentir como muy nervioso, como que muy desubicado. De repente me empezaba a marear y yo no entendía qué me pasaba, ¿no? Yo decía, bueno, pues si mis estudios de salud están bien, si mis niveles de sangre están bien, pues no entiendo qué pasa, ¿no? Eh, y bueno, así se quedó. De pronto aparecían estas sensaciones de incomodidad antes de entrar al cine y de repente desaparecían, ¿no? Y bueno, finalmente así transcurrió el tiempo. Eh, Me fui a estudiar la maestría a Barcelona, eso fue en el 2010, y, y estando en Barcelona, el primer año estuve bastante bien, pero el segundo año, desafortunadamente, se me terminó la beca, entonces tenía que estar eh, tocando la guitarra en la calle, corriendo de la policía para que no me agarrara porque no era como muy... eh, se tenían que sacar permisos para poder hacer actuaciones en la calle y entonces pues yo desafortunadamente no tenía el tiempo por estar estudiando la maestría, ¿no? De irme a hacer toda la tramitología burocrática y demás, entonces pues tenía que estar corriendo la policía para que no me fueran a agarrar, ¿no? Y y entonces así me mantenía, pero pues obviamente mi calidad de vida no era para nada buena, ¿no? Mi alimentación literalmente consistía en cocinarme pasta, no podía comprar pollo o carne, ¿no? O sea, si me iba bien, le ponía un poco de cebolla y de tocino a la pasta, si no me iba bien, nada más le ponía, la cocinaba con con puré de tomate. Y así era como estaba viviendo, era puro carbohidrato, ¿no? Carbohidrato, agua y Coca-Cola. Eso era lo único que podía permitirme comprarme. Y y además durante el segundo año, obviamente estaba preparando mi proyecto de doctorado, etcétera. eh, y justo cuando estaba terminando el proyecto de doctorado, que mandé la solicitud para la beca del doctorado, este, entre las materias, todo lo que tenía que estudiar, porque tenía que estudiar como 13 horas diarias. Eh, Literalmente mi vida era levantarme, desayunar algo, ponerme a estudiar, hacer una pausa como a las 4 o 5 de la tarde, comer algo, regresar a estudiar y como a las 7 o 8 de la noche me salía a tocar la guitarra y como a las 9 10 de la noche regresaba a estudiar. Así como hasta las 12 una de la mañana en la que volvía a comer algo y me dormía y bueno, al día siguiente de nuevo, ¿no? Entonces traía un ritmo de trabajo muy pesado. Y, y bueno, desafortunadamente en ese momento, cuando traía la peor carga de estrés, fue cuando me reventó la ansiedad. O sea, empecé a tener ataques de pánico horribles. Este, Además, yo creo que el peor fue un día que estaba lavando mi ropa, obviamente estaba el tendedor como en una azotea y entonces subí a tender mi ropa y, y de pronto me empecé a sentir mal y mal y mal y mal, me empezó a dar mucha taquicardia, empecé a hiperventilar
de nuevo sin un motivo explícito, sin una razón real de por qué me estaba poniendo así, pero estuve a punto de desmayarme y lo que evitó que me desmayara fue que dije, bueno, o sea, estoy en un país ajeno, estoy solo, mis amigos no están cerca, entonces no tengo a nadie que me ayude. Si me caigo y me desmayo en este momento, voy a quedar aquí y no sé qué va a pasar de mí. Entonces tengo que calmarme, tengo que estar bien y entonces tengo que tratar de controlar esto que me está pasando. Y total, o sea, me controlé un poco, logré tomar un taxi, me fui al hospital. En el hospital me revisaron, vieron que todos a nivel de salud estaba bien. Y la doctora que me atendió me dijo, ¿sabes qué? Lo que te pasa es que traes ataques de pánico. Y yo, pues obviamente, siendo psicólogo, dije, no, ¿cómo crees que voy a traer ataques de pánico? ¿No? O sea, sí sé identificarlos, sí sé de qué se tratan. Y esto que me está pasando no es un ataque de pánico, o sea, lo que me está pasando es taquicardia y es hiperventilación o sea, no, me suman los oídos, lo cual implicaba que también traía hipertensión arterial. Y entonces, me dijo, sí andas hipertenso, pero lo que te está pasando, esta hiperventilación, si no hay un motivo aparente y tus signos vitales están perfectos, lo que te está pasando es un ataque de ansiedad, ¿no? Y yo, obviamente, pues, desde la soberbia, no sé, el decir como esto no me puede estar pasando a mí, eh, caí en negación, ¿no? Y entonces empecé a negar que tenía ansiedad. Sin embargo, pues estaba muy mal y de pronto ya me daban ataques de pánico 3 o 4 veces al día, nada más por la cantidad de estrés que salían, digo, que traía encima, ¿no? Y entonces me salía a caminar, andaba caminando por toda Barcelona, literalmente porque además es una ciudad no muy grande, entonces tienes chance de caminar, de caminarla bastante bien, y entonces me salía a caminar y eso era lo que me ayudaba un poco, supongo que también a mantener la salud y por otro lado a calmar mi ansiedad, ¿no? Total, regresé a México, regresé súper enfermo, me tuve que regresar porque no me dieron la beca para el doctorado, supongo que por mi edad, no, nunca supe por qué era. Obviamente regresé con una sensación de derrota horrible, de decir que ya estaba aceptado en el doctorado, tenía un proyecto que al menos a mí me fascinaba y y total, o sea, no pude seguir, ¿no? Y entonces tuve que regresarme. Ya aquí en México, pues obviamente me derrumbé un rato porque además regresé a buscar trabajo, no encontraba trabajo porque ahora resultaba que estaba sobrecalificado y y además en mi área de interés que es psicología de la salud e intervención en crisis, eh, desafortunadamente es un área como muy complicada porque, por ejemplo, cuando estás haciendo intervención en crisis no puedes ir a atender a la gente y cobrarles, ¿no? Obviamente lo que la gente espera es ayuda. Sin embargo, esa ayuda a ti como profesional, como especialista, eh, no te permite cobrar por lo que sabes o no te permite, pues sí, generar ingresos, ¿no? Y entonces tienes que generar ingresos de otros lados, ir juntando ingresos de otros lados, sea terapia, sea en clases, sea tener negocios, etcétera, y estar disponible para hacer esa labor altruista, ¿no? Y en psicología de la salud, desafortunadamente en México todavía no existe esta conciencia de la salud integral, ¿no? De que el psicólogo, el médico, la enfermera, eh, el nutriólogo, incluso en algunos casos hasta los entrenadores personales, forman parte de un equipo de cuidado integral de la salud, ¿no? Y entonces, aun cuando ya empieza a haber psicólogos en los hospitales, todavía hace 10 años no había casi nadie, ¿no? Y en los pocos que había, pues casi casi que si no tenías palancas, pues era imposible entrar. La misma historia de siempre, ¿no? Entonces, bueno, regresé, no pude encontrar trabajo, y entonces todo se sumó, ¿no? Me la pasé súper mal, estuve
Estuve en terapia un buen rato, estuve en terapia como 3 años más o menos. Y después de que regresé, bueno, ya estaba en terapia, empecé a mejorar, empecé a salir adelante, empecé a retomar mi vida. Y un buen día resulta que me empieza a doler así como mi ojo y toda la mitad de mi cabeza, ¿no? Y yo dije, esto no está bien, ¿no? Y fui a que me revisaran, fui al hospital de la ceguera que me revisaran y resultó que la córnea de mi ojo se había perforado. Y entonces, empecé a tener tratamientos, empezaron a cuidarme, me hacían unas curas de caballo, literalmente. No sé si conozcan, en México se llama cola loca. Es un pegamento que se inventó durante la Segunda Guerra Mundial justamente para cerrar las heridas de los soldados en situaciones como muy críticas en donde no se podía, pues depender de la sutura. Y entonces, literalmente me ponían cola loca en el ojo, ¿no? Y así trataban de hacerme el parche para que el tejido se regenerara, y cuando se regenerara, bueno, iba a botar el parche de cola loca, ¿no? Entonces, pero eran unas curas de caballo obviamente horribles, ¿no? No tienen una idea de cómo dolía. Literalmente tenía que estar 2, 3 días dormido para poder soportar el dolor de los parches. Y obviamente no podía tener nada de actividad, no podía hacer esfuerzo físico, no podía moverme, no podía caminar, no podía... Literalmente mi vida se convirtió en estar tirado en una cama durante 3 años más o menos que duró el proceso. Y y obviamente eso hizo que pues vamos, mi nivel de energía bajara de nuevo, y aun cuando yo no quería, pues tenía que estar deprimido, ¿no? Para poder tolerar el estar encerrado en mi cuarto, tirado en una cama durante 3 años, ¿no? Era como un resultado natural, y la depresión obviamente me disparó de nuevo la ansiedad. Aun cuando seguí en terapia además, o sea, vamos, no era una cuestión de que yo no quisiera salir adelante, sino de que literalmente no podía. Estaba en prohibición médica porque se me caían a cada rato los parches y tenían que volverme a poner otro. Creo que me pusieron como 7, 8 parches que me duraban meses, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia bien dura y bien difícil y bien dolorosa, pero bueno, llegó el momento en el que los mismos médicos dijeron, sabes que ya esto es encarnizamiento terapéutico, entonces vamos a hacerte un trasplante de córnea y vamos a ver cómo te va. Y entonces ya me hicieron el trasplante de córnea. Afortunadamente todo salió bien. Justamente como 2 meses después del trasplante de córnea se vino el huracán Patricia en Jalisco, y entonces tuve que salir corriendo a atender a la gente en Jalisco, en Cihuatlán, y bueno, en la zona de Cihuatlán, en Melaque, en Cihuatlán, en esa zona. Y y entonces, bueno, eso ayudó obviamente a que me recuperara mucho más rápido. Obviamente salí de la depresión súper rápido, y obviamente eso me ayudó también a recuperarme, ¿no? Este, en ese momento decidí intentar hacer una empresa, de cuidado integral de la salud, justamente de las cosas que había ido a aprender a Barcelona. Y obviamente mi ojo y mi ansiedad, entre el estrés, demás, me empezaron a detener, ¿no? Y entonces no podía cumplir con mi papel de líder de la empresa como yo hubiera querido, ¿no? De pronto, mi ritmo de trabajo no podía ser el óptimo, había veces que no podía ir a la oficina porque tenía que estarme cuidando del ojo, y entonces, la luz me hacía mucho daño, salir en el sol me hacía mucho daño, entonces tenía que quedarme a trabajar desde casa. Y entonces, obviamente la gente que trabaja conmigo, pues empezó a quedar como, como sin una figura de líder que los impulsara, que los guiara a salir adelante, ¿no? Y entonces eso provocó que a la larga la empresa fracasara. Y y entonces otra vez regresé a la ansiedad, ¿no? Este, Total, dije, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer para tratar de salir de esta ansiedad y de estas broncas de no tener trabajo y demás, ¿no? Y entonces
me puse a escribir libros, me regresé a dar terapia, etcétera. Y y conforme fui desarrollándome dentro del tratamiento de la ansiedad, yo también fui probando cosas que son las que me han funcionado y las que no me han funcionado, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas principales para tratar de contrarrestar o de controlar los ataques de ansiedad es controlar tu respiración, ¿no? Y entonces yo hacía muchos ejercicios de respiración diafragmática, que es cuando respiras con la panza, no con el pecho. O sea, la diferencia es que cuando respiras con la panza, lo que se infla es la panza, ¿no? Cuando respiras acá con la parte superior, lo que haces cuando respiras es que te inflas así, ¿no? Y entonces, la respiración diafragmática ayuda a que tu frecuencia respiratoria baje, tus pulsaciones cardíacas bajen, y entonces ayuda a que te empieces a controlar más fácilmente, ¿no? Y bueno, eh, de pronto a mí no me estaban funcionando la respiración diafragmática, ¿no? Y entonces empecé a hacer ejercicios como de ponerme a cantar, y entonces cantar me ayudaba, que es más o menos el mismo principio de la respiración diafragmática, es tratar de controlar cómo estás respirando para que eso te ayude a bajar las frecuencias tanto respiratorias como cardíacas, ¿no? Y entonces, vamos, he ido como probando muchas formulitas, muchas de las recetas que te dicen que de remedios para la ansiedad, y entonces, digo, afortunadamente ya llegué a este punto en el que llevo como, ¿qué será? Como un año y medio sin tener un ataque de ansiedad, en el que he estado bastante bien. O sea, de pronto obviamente me empiezan a sudar las manos, de pronto tengo otra vez la sensación de que me puede dar el ataque de ansiedad, pero lo puedo controlar mucho más fácilmente. Y entonces, ya no es una limitante en mi vida, ¿no? O sea, de pronto, eh, cuando perdí la empresa, estuve otra vez mucho tiempo encerrado en la casa porque no, obviamente estaba endeudado, no tenía dinero para salir, no tenía dinero para gastar en cosas que no fueran fundamentales e indispensables, y entonces otra vez estuve un buen rato encerrado en mi casa. Este, pero bueno, la diferencia es que en este momento de encierro ya estaba siendo productivo, ya estaba haciendo cosas, ya no estaba tirado en la cama, ¿no? Ya estaba haciendo muchas otras cosas. Pero bueno, los dos puntos importantes, creo, de contarles mi historia es, por un lado, eh, quizá a través de ella pueden ustedes identificar eh, cuáles son los momentos de donde viene la ansiedad en sus casos, ¿no? A lo mejor, como en mi caso, también empezaron muy chavitos sin tener la idea de que empezaron tan chavitos. Y por otro lado, como que la idea fundamental es, desafortunadamente la ansiedad es una enfermedad de por vida. Digo, ya después platicaremos un poco de cómo funciona la ansiedad y demás. Eh, pero el hecho de que sea una enfermedad de por vida no implica que uno no la pueda controlar. No implica que uno esté obligado a vivir eternamente con ansiedad y con ataques de pánico, ¿no? Eh, Se puede controlar, podemos volver a vivir normalmente. Implica un esfuerzo, implica aprender a cuidarnos a nosotros mismos, implica hacer cambios de vida. No me refiero necesariamente a cuestiones laborales, por ejemplo, sino, por ejemplo, a cuestiones de alimentación, a cuestiones de hábitos. O sea, sí requiere un esfuerzo extra el estarnos cuidando, ¿no? Pero al menos en mi caso, después de pasarla tan mal de los años posteriores al regreso a Barcelona, la verdad es que ya no me cuesta trabajo hacer esos cambios. O sea, si digo, prefiero esforzarme por hacer estos cambios y estar bien, que regresar al lugar ese de dolor, de desesperación, de incertidumbre, de no saber eh, qué va a ser de mi vida, de sentirme incapaz de cuidar de mí mismo, eh, de sentir que soy una carga para los demás, de sentirme aislado, de que los demás no entiendan qué es lo que me está pasando.
y que además yo no, en ese momento, cuando estaba muy enfermo, no era capaz de explicárselos, de decirles, mira, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que me está pasando, y además me puedes ayudar así, ¿no? Porque de pronto la gente te dice, no te preocupes, va a estar bien, o sea, eh, eso es, vamos, desde su perspectiva, es como lo normal y lo que ellos pueden hacer por ayudarte, ¿no? Pero como que ellos no entienden que esta sensación de falta de dominio y de control sobre tu propio cuerpo es muy desesperante y es muy frustrante y es muy eh, humillante incluso. Te hace sentir como que literalmente no eres dueño de ti mismo, ¿no? Te hace sentir muy vulnerable, muy dependiente de que los demás te puedan auxiliar. Y entonces, la idea es contarles un poco de que, bueno, sí, eso es parte de la enfermedad, pero no tenemos por qué quedarnos ahí, ¿no? Creo que en mi caso estoy saliendo adelante, no, es un poco como los alcohólicos, ¿no? Solo por hoy, ¿no? Solo por hoy no tengo ansiedad. Pero ya llevo un rato sin ansiedad y entonces, si estas experiencias y estas cosas que yo he estado viviendo y que yo he estado experimentando en mi vida pueden servirle a alguien más, pues qué padre, ¿no? Entonces, bueno, esta fue un poco mi historia personal con la ansiedad. Sé que el video es largo, pero espero que lo hayan visto y que les ayude. Y que bueno, continuemos con la promesa de que voy a ir compartiendo con todos ustedes todas las cosas que sé, que conozco, que me han funcionado, las cosas que no me han funcionado. eh, Porque obviamente todos somos diferentes, ¿no? Y el hecho de que algo me haya funcionado a mí no implica que le va a funcionar a alguien más. Cada quien tiene que hacer sus pruebas, pero, pero creo que sí hay como tips o como cuestiones que pueden ser universales, que nos pueden ayudar a todos y que son cambios que nos van a ayudar tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Cambios, por ejemplo, lo que les decía de la alimentación y demás. Pero bueno, ya no me enredo más. Nos vemos mañana para hablar de psicología de la música. Les mando un abrazote, espero que se cuiden, se porten mal, lo nieguen todo y nos vemos mañanita. Cuídense, chao.